Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola mis amigos componentes literarios, hoy los saludo con mucho gusto y es que nos acompaña Samuel Santiago, un gran invitado que nos va a hablar acerca de uno de los géneros narrativos, que a voz de él es uno de los géneros más complicados, el cuento. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las llaves del El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, ¿ustedes saben lo que es gramática? Pues van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo, para decírselos. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Y muy bien, aquí ya vamos a comenzar con este episodio y te saludo con mucho gusto, Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, pues gusto saludarte, me da mucho gusto verte. A mí también me encanta que nos acompañes el día de hoy con este tema que, híjole, yo creo que es para extenderse demasiado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo aquí todo de manera amena para que nuestros escuchas pues estén igual de contentos que yo. Así es. Me gustaría que te presentaras, que nos dijeras así para que los componentes que nos están escuchando pues sepan más de ti, de qué la vamos girando todos los días y pues cuéntanos. Pues mira, lo que te puedo decir es que yo he estado muy cercano a la literatura desde mis primeros años de infancia. Resulta que yo de pequeño recitaba, se me dio este asunto de estar en la escena desde muy pequeñito. Recuerdo en el jardín de niños haber sido maestro de ceremonias, haber recitado, en fin. Entonces el hecho de poder declamar me fue acercando a la literatura. Fue un medio que no he dejado y que me tocó además de manera muy profunda. Yo en algún momento dado, fíjate, he comentado que incluso la literatura me salvó. Y lo digo de manera prácticamente literal. En mis años de adolescencia yo sufría mucho porque me sentía fuera del mundo. Yo vivía una situación no muy cómoda en la casa. Sentía que el mundo se me venía encima. Y de pronto miraba hacia los lados, veía que mis compañeros en ese entonces, te platico, estaba yo en la preparatoria. Veía que mis compañeros pues no estaban interesados por temas que a mí me eran muy caros, como la injusticia, la solidaridad, la pobreza. Entonces yo me sentía fuera, de verdad fuera del mundo. Y en la literatura pude encontrar un lugar de alivio, un espacio de sanación, digamos, porque ahí me di cuenta que de manera indirecta quienes escriben están perfectamente en sintonía con quienes los leemos. Claro. Entonces, el hecho de saber que había alguien más, o muchos más, que se interesaban por asuntos que para mí me eran esenciales, importantes, me alivia muchísimo. Eso también me llevó a estar involucrado en el teatro. Yo he hecho teatro desde hace mucho tiempo, pero la literatura pues nunca la he dejado. Ahora yo quiero regresarle un poco lo que ella me ha dado, y pensando cómo pudiera hacerlo, pues es promocionándola, difundiéndola. Entonces, tengo la fortuna de conducir algunos talleres literarios en espacios pues de la universidad, particularmente en el Centro de Actividades Culturales y en la Casa de las Diligencias, en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias. Y entonces desde ahí sigo abrevando, regodeándome y tratando de compartir la maravilla que es este arte inmortal. No, pues qué interesante.
Sí, una manera de ver a la literatura es precisamente esto, como un proceso de salvación también, ¿no? Como un salvavidas y qué interesante esta situación, pero también me gustaría saber qué tipo de cursos impartes para que la gente también sepa. Claro que sí, con todo gusto. Mira, en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias tengo un taller que se llama Creación Literaria. Ujú. Es un taller que busca, pues, proponer un panorama más o menos general de lo que es la literatura. Tocamos varios géneros y entre ellos, por supuesto, el cuento. En el Centro de Actividades Culturales, también espacio perteneciente a la universidad, tengo un taller de apreciación y creación literaria y otro más de cuento y novela. Muy bien, pues ya saben, componentes literarios, a quien tenga el gusto también de conocer a Samuel Santiago en persona, una, y también pues de llevar a cabo las grandes cátedras que da en sus talleres, pues ahí lo tienen. Ya tienen la información puesta y pues ahora sí, vamos con lo que toca hoy en el episodio de hoy y vamos pues, a comenzar con el cuento. ¿Qué es el cuento? Este género, como lo dices tú, tan complejo que aparte tiene una gran historia y una evolución también, ¿no? Alrededor de, pues tanto en cuestión de geografía, de historia, de escritores, de géneros, ¿no? Los variantes en cuestión de estilo. Todo lo que contiene el cuento, yo creo que vale mucho la pena retomar aquí, ¿no? A ver, cuéntanos. Claro, les cuento del cuento. Sí, cuéntanos del cuento. Mira, el cuento es un producto Ujú. que tiene la edad de la humanidad. Me parece ser, bueno, esto es muy difícil determinarlo, pero algunos investigadores han llegado a estos acuerdos. El cuento junto con el poema son de los dos productos literarios más antiguos. El poema y el cuento, incluso fíjate, en algún momento dado, obviamente, llegan a tocarse en algún aspecto. Veremos si nos da el tiempo de comentar esto, si no, igual queda ahí en el aire y queda para la reflexión. Ok. Ahora, en este sentido, el cuento pues nace con la humanidad misma. ¿Sí? La novela como producto, como obra literaria, es mucho más reciente. Sí, la novela tiene muy pocos años en contraste con el cuento. Otra de las características es que el cuento surge desde la oralidad. Esto nos tiene que quedar muy claro. Esto incluso nos lleva a una primera definición, una primera clasificación, mejor dicho, una primera clasificación del cuento. Se puede dividir de manera muy, muy amplia en el cuento tradicional y el cuento literario. En el cuento tradicional, otros le llaman popular, vemos toda esta tradición oral que va transmitiéndose pues, de boca en boca. ¿Sí? El mismo Homero es un ejemplo de estas condiciones que se dieron en un inicio de la literatura. Es decir, la literatura en sus inicios irremediablemente tuvo que ser un producto, vamos, oral, de la oralidad. Y el cuento pues está ahí inmerso. Tenemos cuentos muy antiguos desde Egipto, la misma Mesopotamia, toda esta zona del oriente, nos trae ya muchos ejemplos de ello, ¿no? Las mismas Mil Noches y una Noche, o Las Mil y una Noches, que es la traducción que se le da, son simplemente recopilaciones de cuentos, ¿no? Unos dentro de otros, cuentos que se tocan, dispares y demás. Es una obra que ha estado presente desde siempre. Lo interesante es que, como tú dijiste, toca todas las geografías. Es decir, podemos encontrar cuentos orales, cuentos de la tradición, en prácticamente todos los continentes. Asia, Europa, África, aquí mismo en América. Tenemos una gran tradición, por ejemplo, en el ámbito de las lenguas indígenas. Hay cuentos maravillosos, extraordinarios, que aún se siguen contando. Y con el correr del tiempo, bueno, pues y con el arribo de la escritura, poco a poco se van formalizando, se van construyendo, digamos, estructuras, recursos que van a, de pronto, trascender en lo que son los grandes cuentistas universales, que por cierto también están en todos lados.
Sí, también, por ejemplo, las corrientes, ¿no? Esta parte en la que marca épocas, un determinado estilo o recursos que se van utilizando alrededor de las diferentes expresiones artísticas, en este caso en la literatura, pues que también van marcando las diferentes épocas, ¿no? Y en este caso, pues corrientes literarias y los cambios que va teniendo el cuento, ¿no? Porque así como lo vemos, a lo mejor el fin sigue siendo el mismo, pero sí va teniendo un recorrido en el que podríamos ver, no sé, en otras épocas el cuento era más amplio, más largo, tenía mayores posibilidades descriptivas y tenía otros recursos, ¿no? Y conforme vamos avanzando en el tiempo parece que se va cortando. Y eso es muy interesante, pero sigue teniendo una dificultad en el mismo, ¿no? Cuéntanos de esas dificultades que tiene el cuento, de esas complejidades. Sí, mira, comentaba, yo lo comento en los cursos, que el cuento es un mecanismo muy, muy complicado porque tiene que ser un mecanismo, o es un mecanismo muy preciso. Cada uno de los elementos que se encuentran inmersos en la historia tiene una función. No podemos dejar nada al azar. Y además todos ellos están conectados. Es una estructura, bueno, como muchas estructuras, en donde cada elemento, si es modificado, va a modificar al sistema, ¿no? Sí. Es una estructura en donde lo que se cambia trastoca a todo el sistema. Entonces, en esa medida se vuelve complicado. Esto nos lleva, por supuesto, a algunas de las características del cuento, como sería, ya lo dijimos, la precisión. El cuento tiene que ser preciso. Es decir, no tiene que quedar ni sobrar nada. Otro elemento que también es muy evidente en él es la economía de recursos, como tú bien dices. Es decir, la economía es decir lo que se tenga que decir con las palabras mínimas. Ajá. ¿No? Y esto, que parecería muy fácil, de pronto se vuelve muy complejo cuando uno está construyendo, ¿no?, sus historias. Efectivamente, también como dices, mira, yo quisiera también partir de esta idea, compartirles este asunto de los géneros. Mira, el género de entrada es un elemento teórico que no necesariamente manejan los escritores, sino que más bien viene desde la crítica, desde la investigación, desde la academia. No son los estudiosos quienes de pronto, por las propias necesidades, tienen ganas de clasificar. Tenemos ganas de nominar todo. Sí, es que además es una, digamos, necesidad humana. Ajá. El ser humano necesita tener piso, necesita tener un terreno donde afianzar los pies. Entonces, lo primero que va a hacer el ser humano es nombrar. Para tratar de explicarnos el mundo. Explicarnos, ¿no?, el mundo, exactamente, ¿no? Para tratar de ir en contra del azar o del destino o del caos, necesitamos nombrar. Pero un segundo acto, me parece, es el de clasificar. Sí. Tenemos nosotros nombrar y clasificar. Y es aquí donde viene el asunto de los géneros. Esto nos lleva también a, desde mi perspectiva, que de acuerdo con las épocas tendremos ciertos tipos de género y ciertas definiciones de lo que es el género. Entonces esto va a variar, ¿no? Obviamente un escritor pues tiene que estar atento a estos asuntos porque también le toca, ¿no? Es parte de la materia que tiene que trabajar. Pero pues no es su preocupación principal. Yo creo que un escritor tiene como función la de crear, ¿no?, la de construir, no tanto la de analizar o desmenuzar. Aunque digo, no deja de tener también de estar metido en estos asuntos de la reflexión. Entonces, por ese lado, encontramos este asunto del género, cómo se dividen las obras literarias. Pues hasta el momento hay un claro acuerdo que hay 3 grandes géneros, que es el lírico, donde desde mi perspectiva también entraría el poema y el ensayo. Tenemos el género narrativo, donde consideramos al cuento, a la novela, crónica literaria, prioritariamente. Y un tercer género es el dramático, en donde entran las obras teatrales, digamos así, pero también los guiones de cine, de televisión, etc. Entonces, por ese lado, este es un asunto que pues, es interesante tomar en cuenta para divertirnos un poco, ¿no? En el juego de si será o no será esto un cuento o no.
Sí. Y luego por otro lado está, como tú dices, los estilos que corresponden a las épocas. Cada época va marcando sus particulares estilos, es decir, elementos que de manera indirecta o inconsciente se van incorporando a los textos literarios. Sí, es ahí donde entramos. Pues también a otra clasificación, pues que también a veces se llega a discutir, ¿no? Encontramos pues, el estilo naturalista, el realista, simbolista, el posmoderno que parece ser nos toca en este momento. ¿Sí? Sí. En fin, es decir, eso también nos lleva a entender un poco la complejidad del cuento, ¿no? ¿Qué es un cuento? Es decir, ¿cómo podríamos nosotros definir lo que es un cuento? Es un asunto también complejo por sí mismo. Pero bueno, más allá de eso, sí es fácilmente distinguible, yo creo. Es fácilmente distinguible un texto cuentístico de otro que correspondería a un género diferente. Sí, pero por ejemplo, en este caso, si estamos hablando para que nuestros escuchas nos vayan captando esta idea, tenemos en el género narrativo, por ejemplo, una novela, una crónica literaria y un cuento. ¿Cuál sería la diferencia primordial? Porque en ambas sabemos, más bien en las tres sabemos que existe alguien que nos va a contar algo, ¿no? Entonces, ahí entendemos que por eso es narrativo, ¿no? Porque hay alguien que nos va a decir qué es lo que está pasando en una historia, nos va a transmitir eso. ¿Cuál sería la diferencia entre una novela y un cuento que no solamente veamos en la extensión, ¿no? O sea, ¿cuál podríamos compartirles a nuestros componentes literarios que nos están escuchando las diferencias primordiales? Además de la exactitud, además de esta precisión más bien que mencionas. Mira, es muy interesante. El género narrativo tiene como condición el uso de un narrador, válgame, por eso ahí el nombre. Anteriormente se le llamaba género épico. Lo que pasa es que la épica es un tipo particular de escritura, ¿sí? En donde tenemos a un héroe, como puede ser el Cid, como puede ser incluso Gilgamesh, sí, personajes literarios de muchos años atrás, que se enfrentan a una serie de obstáculos, ¿no? Entonces me parece más propio ya utilizar a estas alturas el término narrativo que épico. Es decir, la épica entraría incluso dentro del universo de lo narrativo. Entonces ahora tenemos, fíjate, muy interesante aquí, en el género narrativo tenemos un narrador. Esto es muy interesante. Incluso hay chicos o gente que de pronto se pone a escribir y que no tiene conciencia plena de que está haciendo uso del narrador. Sí. Es algo muy curioso, ¿no? Es un fenómeno. Pero curioso. siempre que nosotros vamos a emplear o a contar una historia, se va a entrometer el narrador. El narrador es un sujeto, un ente ficticio, llamémoslo así, que no es ni el escritor y que bien puede ser en ocasiones un personaje. Ajá. Es justamente el que cuenta la historia. Entonces, de entrada, esa podría ser una definición que nos lleve a entender la diferencia entre el cuento y la novela y la crónica. En la crónica, el que narra es el mismo, es quien ve los acontecimientos. ¿Sí? La crónica es narrar los hechos que se observan. Luego, otro elemento fundamental es el conflicto. Esto no podemos olvidarlo. Un cuento y una novela irremediablemente tienen que tocar un conflicto. En la crónica no se toca el conflicto. ¿Sí? En la crónica podemos nosotros narrar, válgame, un conflicto. Y esto es algo muy sutil. A ver si puede ser comprensible. Puede ser que lo expliquemos de manera comprensible. En una crónica yo puedo narrar un conflicto, pero la crónica en sí misma, dentro de su estructura interna, no lleva un conflicto. El conflicto ahora es esta lucha, es esta colisión que se da entre dos fuerzas opuestas. Ajá. Dos fuerzas que van en sentidos contrarios, por lo menos dos. Y con dos nos basta, ¿sí? Es decir, hay una fuerza que dice yo quiero algo y a esta se le va a poner una fuerza que va en sentido distinto, opuesto, que dice yo quiero lo contrario. Y a partir de ahí viene el conflicto. Ahora decías de las diferencias, pues de manera muy simple, digamos,
desde mi perspectiva también, el cuento tiene que tocar un solo conflicto. Ujú. Algunos teóricos hablan que puede llegar a tocar dos. Pensemos que pueden ser dos, pero de entrada quedémonos en uno. Es decir, el cuento maneja un solo conflicto, una sola lucha de contrarios. Y eso nos va a llevar de manera natural a la brevedad. Por eso el cuento es breve, porque maneja un solo conflicto. En el caso de la novela, no. En el caso de la novela tenemos varios conflictos. El protagonista o varios de los personajes que están en la novela, que intervienen en ella, están confrontándose a conflictos distintos. Y eso obviamente le lleva a que se extienda mucho más. ¿Sí? Por un lado sería eso. Luego, podemos pensar, muchas maneras de ver el cuento, así como hay modos de ver los géneros y los estilos, igual maneras de entender el cuento. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, y yo concuerdo con él, mencionaba que un cuento está centrado en la anécdota, en tanto que una novela tiene como punto central el personaje. Me explico. En un cuento, tanto los personajes como los ambientes están al servicio de la anécdota, de la estructura, por decirlo así. En cambio, en una novela lo que vemos es el transcurso de un personaje. En la novela vemos un personaje, incluso Cómo evoluciona. exactamente cómo va evolucionando, a qué se va enfrentando y cómo termina de modificar o de cambiar el final de la historia. Sí. ¿Sí? Esto también es algo importante que tenemos que considerar. Los personajes tienen que cambiar, para bien o para mal, pero tiene que haber un tránsito en donde los acontecimientos o su actuar los lleve a trastocar su naturaleza y finalmente llegar a transformaciones. Sí. Eso es también una de las grandes lecciones de la literatura. No lo dice claramente, pero ahí está. Está implícito. Sí, todo ser humano es y no es. Es decir, yo no dejo de ser yo, pero no soy el mismo que hace 10 o 15 o 20 años. En algo he cambiado, ¿no? Ujú. Y estos registros es lo que también llegamos a observar en la literatura de manera indirecta, claro. Claro. Muy bien. Y a diferencia también los personajes en el cuento, ¿cómo se van caracterizando? ¿Cuál será la diferencia? En uno, pues sí tienen esta parte de que el narrador muchas veces lo describe más o por las mismas acciones los conocemos más, ¿no? Pero en el cuento eso no es tan importante. Digamos, no es esencial. Uno puede encontrar cuentos en donde ni siquiera sepamos el nombre del personaje o conozcamos muy poco sobre su fisonomía. Hay cuentos donde nada más el personaje es nombrado como él o ella y físicamente no hay ningún atributo más, ¿no? A veces puede ser, ¿no? Que sea un personaje alto, un personaje quizá melancólico, pero no más allá de eso. Como por ejemplo en el cuento de Cortázar, en el de Casa Tomada, que solo sabemos el nombre de la hermana, ¿no? De Irene y del hermano nunca lo dice, Así es. ¿no? Entonces estás entendiendo más bien, como mencionabas, la anécdota de la casa, lo que ocurre en la casa y las intenciones que tienen ambos, ¿no? Cómo va corriendo el tiempo con ellos, dentro de cómo la casa se vuelve también un personaje de alguna manera. Sí, claro, por supuesto. Y entonces entramos en esos mundos, ¿no? En esos entornos o mundos de posibilidad. Sí, ahora, no es que el personaje no sea importante, por supuesto que son importantes, Claro. dado que son ellos los que van moviendo la historia. Pero en el cuento, los personajes están al servicio de lo que va a suceder. En contraste, bueno, repetimos, o me regreso un poco, en la novela no, en la novela sí sabemos prácticamente todo del personaje protagonista, o de los personajes protagonistas, incluso podemos irnos hasta su lejana infancia, sabemos el color de los ojos, lo que piensan, es decir, porque además la novela lo permite, dada la extensión, ahí podemos regodearnos perfectamente con muchos datos. El cuento no. Fíjate que otra de las, digamos, características del cuento tiene que ver con que a cambio de la brevedad
requiere de mucha intensidad. Un cuento tiene que ser extremadamente intenso. Y para que esto pueda ser, entonces, necesitamos eliminar todo lo que pueda hacernos ruido. La paja. La paja, digamos, ¿sí? Y entre esa paja está la descripción de los personajes. Sí, exactamente. ¿Sí? Lo que vemos es el actuar, es el conflicto en el que están inmersos, que es lo que realmente nos interesa. Sí. De ahí que muchos personajes de verdad ni nombre tienen, ni físicamente no los vemos. Ajá, Claro. o si los llegan a tener, pues no los mencionen y entonces eso queda en segundo término, ¿no? Pasa Sí, inadvertido. pero sí están actuando y sí están moviendo y trastocando sus circunstancias. Eso es lo importante. Sí, por ejemplo, también en el de continuidad de los parques Sí. de Cortázar, ¿no? Que, bueno, no voy a quemar porque seguramente lo van a leer, pero es un texto en donde se ve mucho, bueno, me imagino que en todos, pero en este cuento precisamente que me viene a la mente se ve esa parte de las acciones en personajes que no sabemos sus nombres, nunca nos menciona el narrador quiénes son, ¿no? En principio. Y después, conforme van avanzando las acciones, nos damos cuenta y vamos vinculando qué rol juegan, ¿no? Así Entonces eso es bien, bien importante y pues ojalá vayan a leer ese texto, que está muy bueno. Sí, se lo recomiendo. De hecho, es un texto que yo utilizo mucho como un sucedáneo de una definición de lo que es la literatura. Ujú. Sí, porque toca el ámbito literario, ¿no? Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Sí, ahora fíjate, lo interesante es eso, que para construir un cuento se requiere de verdad hacer un ejercicio mental muy fuerte porque necesitamos ver cuál es lo esencial, qué es lo que de verdad va a hacernos funcionar la historia. Incluso García Márquez también decía en algún momento dado que es el mismo esfuerzo, digamos, mental y emocional, el que se requiere para escribir una novela que un cuento. Y yo estoy perfectamente convencido de ello, ¿no? Uh-huh. En la novela tenemos como más libertad, menos preocupación. Hay incluso novelas que por la extensión o de pronto la complejidad de las situaciones... Se les olvidan algunos. Sí, tienen lo que en el cine se le llama errores de continuidad, ¿no? Sí. ¿Ya dónde quedó tal personaje? ¿Quién sabe? Quedó en la página 28. Sí. O de pronto estaba tomando café y más adelante resulta que era una cubita. Una cuba, ¿no? Ajá. Bueno, ahora se perdona porque la novela pues sí requiere también de una estrategia un poco más amplia. Y es entonces que yo quiero comentarles, ¿no? Cada escritor debería de elegir por vocación su particular género. Esto es algo que se da muchísimo. Es decir, encontramos escritores que tienden, por ejemplo, al cuento, como es el caso de Julio Cortázar o específicamente mencionar a Jorge Luis Borges, ¿no? Borges decía que él no escribía novelas por flojo, pero no es cierto. No, es que es escribir mucho. No. Aquí a lo que voy es que si hay una vocación, hay un llamado, hay una necesidad y una mente. Es decir, hay que construir la mente del cuentista para poder ser cuentista, como hay que hacerla para el novelista. Eso no quita que no haya escritores que tengan muchos talentos y que de pronto abreven en varios géneros, pero son muy pocos, ¿no? Yo recuerdo aquí, y eso también uno de mis ejemplos, un gran escritor, José Emilio Pacheco. Él era poeta, cuentista, narrador, ensayista, columnista, etc. ¿no? Sí. Pero fuera de eso hay muy pocos que pueden trabajar uno o dos géneros o más, ¿no? Sí. Pienso también en Federico García Lorca. Él trabajó tanto el poema como los textos dramáticos, que además son dos extremos, fíjate, de la literatura. Sí. El poema habla desde el yo, es decir, desde lo interior, en tanto que el texto dramático habla totalmente desde lo social, desde lo exterior. Entonces él conjuntó dos géneros extremos, ¿no? Pero fuera de eso, cada uno va eligiendo, ¿no? sus particulares géneros.
Fíjate que también ahí se cuenta y se dice, en el caso del cuento, que era un género menor debido a su Extensión. extensión, ¿no? Durante mucho tiempo se le consideró un género poco atractivo, un género de fácil manufactura, y más cuando pues, a partir del siglo XIX se da un auge de la novela. Actualmente sabemos que no, ¿no? El cuento es un producto con muchas exigencias, ¿sí? No quiero decir mayores que la novela, pero al menos sí requiere la construcción y el dominio de muchos recursos que van a llevarnos, como decíamos, a la precisión. El cuento es una estructura de relojería, tiene que ser preciso. Sí, Le quitas un tornillo y todo se los viene abajo. engranajes. Sí. Y la novela no la demerito, no, al contrario, no, ni mucho menos, pero la novela nos permite ciertas libertades, incluso hasta omisiones inconscientes, en fin, que en el cuento no se nos permite. Y, por ejemplo, en el proceso también de recepción, en el caso de nosotros como lectores, también ocurre algo curioso y que vale la pena acotar aquí, y a lo mejor podría ser algo que muchos dirían es evidente, pero la novela tiene una posibilidad de guardarla y esperarte por lo mismo, ¿no? Por la forma de construcción y por las prioridades que tiene al contar una historia. Tienes la posibilidad de cerrar la novela, te fuiste a la página 1, terminaste hasta la 15, la cierras y dentro de una semana la vuelves a ver. O dentro de 2 días y abres y sabes exactamente qué ha pasado por el andar de los mismos personajes, te ubicas otra vez en su vida y en cómo han trascendido y evolucionado dentro de la historia. A diferencia, pienso, del cuento, ¿no? Que ese sí es como que muy necesario leerse de una sola sentada. O sea, que no puedes, por el efecto, me refiero a eso, el efecto que tiene que causar en el lector, que no puedes decir, o claro que puedes decirlo, pero no es tan bueno que se deje como a la mitad un cuento, ¿no? Porque también hay cuentos algo extensos, a diferencia de otros que son muy pequeños, pero me refiero a esta parte de cómo lo acoge un lector. Es muy diferente la forma en que estamos leyendo una novela a la forma en cómo se está acercando con el cuento, ¿no? Porque es ya, en ese momento que lo empezaste a leer, es el momento que también tienes que terminarlo. No es tan fácil dejarlo así como, bueno, ya mañana me sigo con él por el efecto que causa. Así es, eso se le llama justamente unidad de efecto, ¿no? Unidad de efecto. Sí, el cuento tiene que leerse en una sola tirada, está hecho para que se comience y se termine, se comience y se concluya en una sola sentada, digamos, ¿no? Eso también nos lleva entonces a esta otra característica, que es, digamos, la velocidad. Un cuento, desde que inicia, ya nos está llevando hasta la última línea, que es otra de las características, como bien dices. En el caso de la novela, no. Uno va midiendo sus fuerzas, su respiración, y pues la puede ir dejando conforme sean sus necesidades. Un cuento tiene que leerse desde el principio a fin, así es. De otro modo no tiene mucho sentido. Y fíjate, esto también nos lleva a la dificultad que implica la creación de un cuentario, ¿no? Es decir, de un libro con varios cuentos. Hablando de la recepción, el cuento es mucho más exigente en este sentido que en la novela. En la novela tenemos ya un personaje determinado, un protagonista, vemos más o menos hacia dónde se dirige, y lo que nos va a entretener es si lo logra o no lo logra o cómo lo logra. En tanto que en un libro de cuentos, cada vez que cambiamos de cuento, cambiamos todo el universo. La atmósfera, las intenciones, los personajes, el tono, es decir, la atmósfera emocional. Entonces, eso requiere para el lector mucha más energía, un dispendio de energía mayor que el de la novela.
Sí. Incluso, fíjate, cosa extraña, pero hay quien dice que la novela es para gente que no quiere leer o que Sí, no sí he quiere escuchado eso. comprometerse, en tanto que un libro de cuentos sí necesita el concurso del lector, ¿no? Es decir, es mucho más exigente leer un libro de cuentos que una novela en este sentido. Por lo mismo, porque estás cambiando. Es decir, tú como lector internamente te mueve el mundo. Estás hablando de un personaje femenino, a punto del suicidio, y de pronto en el siguiente cuento estás hablando de un viejo que está sufriendo un colapso, ¿no? Y al siguiente es otro y otro y otro. Entonces, esta idea lleva a algunos a pensar que por eso no se lee tanto cuento, por la misma exigencia, ¿no? Sí, es más difícil enfrentarte a él. Yo creo que sí, sí requiere mucha más atención, Sí, atención. estar mucho más interesado en la escritura, en la literatura, ¿no? Ahora, si lees un cuento uno solo, bueno, no pasa nada, yo creo que es muy grato y además es un buen camino, me parece, para irnos acercando también a la cuestión literaria. Tiene ese doble carácter, ¿no? Hay además textos cuentísticos que son muy, 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 muy difíciles, textos que son extremadamente complejos y que requeriríamos del apoyo desde los antecedentes, la Teoría. referencia y teoría para Ujú. poder entenderlos, Sí, claro. ¿no? Mira, hay un cuento maravilloso de Inés Arredondo, una gran escritora, un cuento que se llama Río Subterráneo, Sí. que es enormemente complejo. ¿Sí? Además, fíjate, según tenemos entendido, este cuento le tardó 10 años en concluirse, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, por ese lado tenemos esa situación de que podemos encontrar textos muy gratos, muy cómodos, o textos de enorme complejidad dentro del cuento, ¿no? Porque además no sabemos qué nos espera, ese es otro Sí. asunto. De verdad, Hay una miles novela, de posibilidades. sí, en las primeras páginas, 10 páginas de una novela, tú ya tienes prácticamente todo, ya sabes hacia dónde va. Pero un libro de cuentos no sabes. Entras con los ojos cerrados a una habitación oscura en una noche sin luna Sí. y a ver qué te encuentras. Y eso también es lo padre también de las fuerzas que decías, ¿no? Que vas llevando la lógica primera que te van enunciando, ¿no? Llevas y te metiste ahí justamente con esta cuestión del contrato y todo, ¿no? Que ya habíamos tocado este tema en otros episodios del contrato de verosimilitud, en el que tú ya sabes que ya estás dentro, ¿no? Pero también la magia del cuento es estas fuerzas que decías, este choque de fuerzas en el que ya estás entendiendo a lo mejor la primera dificultad, ya estás dentro y a veces cuesta. Y encima al terminar, porque aparte de eso, ¿no? Casi siempre el choque de fuerzas va al final, ¿no? Generalmente. O Mira, puede ir antes. quisiera aquí, bueno, plantear esta perspectiva, que además de la que yo manejo. Mira, dentro del cuento literario, llamémoslo así, dentro del cuento ya escrito, dentro del cuento en el que sabemos incluso quién es el autor, porque insisto, los primeros cuentos son textos que se pasaban De generación en generación. ¿no? Y que obviamente iban enriqueciéndose, deformándose. Incluso lo vemos, por ejemplo, con el famoso cuento de Caperucita Roja. Ajá, que te iba a decir que también cuando todos lo conocemos con sus versiones distintas y desde niños te lo contaban, ¿no? O tus papás o incluso los libros, todos los cuentos para niños incluyen a Caperucita Roja, ¿no? Sí, cuando además también, bueno, este es otro tema que no nos desvíe mucho. Los cuentos para niños son muy recientes. Sí, es decir, ese cuento de Caperucita no era para niños. No. En su versión primigenia, en la versión más antigua que hemos encontrado, resulta que el lobo hace pedazos de carne a la abuelita y además le extrae la sangre, la pone en un frasco. Perdón para los que nos están leyendo. No, pero está escuchando. bien, está bien. Y entonces resulta que cuando llega Caperucita, el lobo le dice, toma un poco de carne y bebe un poco de vino. Y lo que hace Caperuza es tomar la sangre de la abuela y la carne, es decir, comete antropofagia. Y luego, cuando se acerca al lobo,
el lobo le dice, quítate el delantal y échalo al fuego porque no lo vas a necesitar. Y quítate el corpiño y las medias y termina Caperucita Con desnuda, él. desnuda dentro de la cama del lobo, ¿no? Entonces es una sugerencia, pues al acto Sí, que sexual, la ¿no? fueron transformando. Claro, claro, con los hermanos Grimm, muchos de estos cuentos que, ojo, eran cuentos que se iban narrando, ¿no? Entre la misma gente, son, bueno, Charles Perrault, un poco antes incluso Giambattista Basile. Basile, tenemos ahí en Basile finales de 1500, él murió en 1532, y en 1534 se edita un libro de cuentos que él recopiló también cuentos tradicionales, ¿no? En donde vemos las primeras versiones de algunos de los cuentos, como son, por ejemplo, el de la Bella Durmiente, Ajá. ¿sí? Es el cuento de Thalía, Sol y Luna. En este caso, vemos a Thalía, que es una joven princesa a la que efectivamente, ¿no? Se le da el hechizo de que no puede tomar agujas, bueno, espinas. Sí, espinas. Entonces ella se espina con la aguja en la planta y cae, Se duerme. se duerme, ¿no? Su padre, como una manera de pues, rendirle homenaje, la viste con sus mejores galas y la abandona, ¿no? Y resulta que un príncipe un día llega, perdido ahí, su halcón entra al palacio donde está Thalía, que así se llama la protagonista, y la ve ahí, ¿no? Y la viola. Así directamente la viola, y con el tiempo Thalía tiene 2 hijos, Sol y Luna. Ellos en algún momento dado queriendo amamantarse, una de ellas, la niña le chupa el dedo donde tiene la espinita y la despierta, ¿no? Entonces resulta que el rey pues se quedó encantado con la niña. El rey está casado, es rey, habita con su reina. Decide regresar y resulta que la encuentra despierta. Entonces, Y con hijos. Y con hijos además, ¿no? Ujú. El rey regresa a su reino y en sueños habla de Thalía. Entonces la reina, la esposa, se entera, trae a los hijos, los mata y hace que se los coma sin saberlo el rey. Es decir, hace que el cocinero los aderece, los haga y carnita sabrosa, el rey se los come. Otra vez, fíjate, ese era el sentido de crueldad. Inicial, ajá. Sí, muchos de esos cuentos, lo mismo Hansel y Gretel, y todos estos Sí, cuentos todos que tienen creemos infantiles. No, un pasado sí, turbio. todo turbio, sí. Que en estos tiempos sería señalado irremediablemente en redes sociales, ¿no? Sí. Por falta de decoro y demás. Sí, y al final, la reina va por Thalía, la va a llevar a la hoguera y finalmente el rey empuja a su esposa, ella muere y se queda con Thalía, ¿no? Es decir, en fin, son cuentos muy truculentos, que con el tiempo se fueron haciendo más suaves, más dulces, se dulcificaron, sobre todo con los hermanos Grimm, Claro. con Jacob y Wilhelm, y terminan siendo cuentos para niños, ¿no? Pero en sus inicios no, eran cuentos que se contaban. Decía entonces, cuando ya tenemos autores específicos, autores con nombre y apellido que van construyendo cuentos, y desde aquí podemos hablar de Hawthorne y de Edgar Allan Poe, como los ya grandes instauradores del cuento literario. Ellos manejan esta estructura de conflicto. El conflicto nunca acaba, no va a acabar, es irremediable, está ahí, ¿no? Pero a lo que voy, tenemos una primera estructura en donde las fuerzas chocan de manera directa, ¿sí? Y de ese choque se va a determinar el final del cuento. Entonces, eso es, a su vez, nos lleva a otra, digamos, clasificación un poco más actual. Y es una clasificación en términos estructurales, donde vemos esto, un choque directo de fuerzas. En cambio, contemporáneamente, lo que se está manejando ahora ya no es un choque directo, sino es un deslizamiento. Es decir, tenemos una primera fuerza que va en un sentido en donde el lector hace especulaciones sobre a dónde va la historia, pero al mismo tiempo se va contando otra historia muy sutil, o se van dando pistas de una segunda historia, por decirlo de este modo, es lo que nos dice Ricardo Piglia. Y de pronto esta otra historia revienta y le pega a la primera fuerza, y entonces se viene un momento de enorme sorpresa. Sí. Esto es lo que se maneja actualmente, ¿no? Una
un cambio ligero en la estructura, no en la esencia, no en los elementos, sino en el manejo de los elementos del cuento contemporáneo. Y lo que tenemos muchas veces entonces es la sorpresa. Es decir, la sorpresa al final, ¿no? A esto, es decir, lo que tenemos no es un choque de fuerzas en el cuento contemporáneo o en esta estructura más actual, digo yo. Exactamente, sino tenemos lo que se le llama un cruce de fuerzas. Entendemos, no es un encuentro, un choque, sino un cruce de fuerzas en donde la primera fuerza es tocada de manera transversal por una segunda fuerza. Esto nos lleva, te digo, pues al manejo actual del cuento, ¿no? Que sigue como toda obra humana desarrollándose y evolucionando. A su vez, y para ir concluyendo esta sección, esta parte, tenemos el asunto de los finales, que además es otro tema muy, muy interesante, ¿no? Porque igual el cuento, pese a su brevedad, nos puede llevar a varias posibilidades de final, ¿no? Y es entonces donde vemos otra vez este alcance de exactitud que debe tener el cuento, porque el final también está determinando el cuerpo del cuento. Sí. Incluso Borges mismo decía, el mismo Julio Cortázar en algún momento, decía Borges que él cuando imaginaba un cuento imaginaba el final y luego tenía el principio, entonces lo que hacía era como rellenar la parte del centro, ¿no? Julio Cortázar igual mencionaba eso, que el cuento se le daba cuando tenía el final. Entonces, ahora lo que había que hacer es regresarse al principio para atarlo, ¿no? Y este es uno de los recursos, no es la única manera de construir una historia. A mí me queda claro, pero sí es una posibilidad. El hecho de que inicies con el final, es decir, que tu estrategia para contar el cuento... Para que esté bien amarradito. Exactamente, ¿no? Otra, pues hay muchas más. Otra es irlo llevando poco a poco hasta ver qué finales te da, ¿no? Y luego pues hacer los ajustes pertinentes. Entonces aquí tenemos pues eso, podemos encontrar por ejemplo un final natural, que es el consecuente, en donde realmente no hay gran sorpresa. Podemos tener un final ambiguo, en donde al menos hay dos posibilidades, pero ojo, estas dos opciones tienen que estar ahí presentes en el cuento, no se las imagina el autor, hay que dárselas. Tenemos un final abierto, podemos tener un final abierto, en donde le damos varias posibilidades también de final, de cierre a nuestro texto, pero igual tienen que estar ahí sugeridas, ¿no? Podemos tener un final sorpresivo, que es el que maneja, decía yo, esta estructura de cruce de fuerzas. En fin, tenemos que tener varios finales, ¿no? Hay varios tipos de final. Un flotante, que es como el que no se dice, pero se intuye que es. Está sugerido. Exactamente, sugerido. ¿no? En fin, entonces el cuento, pese a que trabaja con muy pocos elementos, porque además hay que considerar que en el cuento no abundan ni muchos personajes, ni muchos ambientes, ¿no? Se maneja con muy pocos recursos, pero esos mismos se tienen que trabajar de manera extremadamente inteligente, ¿no? Yo por eso soy un admirador, desde luego, apasionado del cuento, ¿no? Por los retos que te impone. Sí. Entonces, con pocos elementos puedes hacer infinidad maravillas, ¿no? De construcciones, ¿no? Alrededor de eso. Sí. Y bueno, ahora que ya estamos adentrándonos a esto, pues nos encantaría que nos contaras, nos dijeras, leyeras algunos de tus cuentos, que será un honor escucharlos de tu viva voz. Entonces, arráncate. Bueno, quiero comentar primero que yo escribo desde hace mucho tiempo, con la condición de que, con la circunstancia de que soy muy exigente conmigo mismo. Entonces, he tenido la fortuna de que ya me hayan publicado textos en revistas, en periódicos de tiempo atrás, pero no he dado a conocer gran parte de lo que tengo escrito. Sí, te digo, por esta misma exigencia, yo soy un constante revisor, un constante corrector. Es algo que también procuro que hagan los chicos, las chicas que me acompañan en los talleres, que sepan que el tránsito entre un escritor, digamos, aficionado y un profesional está en la corrección. Constante. Exactamente, no tanto en la creación. Mira, de manera muy, muy general, no me extiendo,
podemos encontrar tres grandes fases en la escritura. Sí, primero lo que un maestro mío me decía. Tenemos la prefiguración como primer momento creativo. La prefiguración es cuando te salta la idea, cuando de pronto hay algo que te mueva a querer escribir. Sea un personaje, una situación o el final mismo que ya teníamos, ¿no? Esto lo vas masticando o de pronto va saliendo, es algo muy intuitivo, es el famoso esperar a que la musa te toque. Este momento de prefiguración también puede uno pues, desarrollarlo, ¿no? Con la disciplina. Entonces, es el momento en que dices, quiero escribir sobre esto, o tengo una idea que quiero llevar al papel. Una segunda fase es la figuración, es decir, el momento en el que ya te pones a escribir, en el que bajas la idea a la página en blanco. Y estas dos primeras fases, yo les comento, son etapas que cualquier persona hace perfectamente, puede hacer perfectamente. Yo incluso les digo, ¿no? Si salgo en estos momentos a la calle y me encuentro al primer chico o señor que vaya caminando, le pregunto, oiga, perdóneme, ¿a usted alguna vez le han partido el corazón? ¿Le han roto el corazón? Quizá me diga que sí. Le insisto entonces y le comento, ¿podría usted escribir sobre eso? Ah, sí, con gusto. Entonces ahí tenemos ya las dos fases, ¿no? En el momento que le digo, ¿ustedes le han roto el corazón? Viene inmediatamente la idea, ¿no? La situación, el nombre, las circunstancias, la época, ahí está la prefiguración. Si le pido que lo escriba, lo puede bajar y escribir. Entonces, estas dos etapas las puede hacer cualquier persona. Pero ya viene una tercera etapa, que es la de justamente la adecuación, exactamente. Y es aquí donde ya nos quedamos muchos, o muchos se quedan. Y te lo digo porque... No todos le entran. No todos le entran porque hay que hacer un trabajo de maceración del texto, es decir, hay que dejar que se enfríe un poco. Una vez que ya tengo terminado mi texto, necesito darme distancia. Entonces, requiero olvidarme de él, para que una vez cuando vuelva a tomarlo, lo vea ya de manera más fría, con ojos, digamos, de crítico o de lector, y pueda hacer las correcciones pertinentes. Entonces, esta etapa de corrección es una etapa muy compleja, que no todos realizan. Y te lo digo, mira, yo he dado también talleres en facultades, en preparatorias, he tenido la fortuna. Y de pronto es lo que me encuentro, ¿no? Los chicos vienen con sus textos. Mire, maestro, escribí este texto, ¿no? Y los leemos, igual, yo puedo darles incluso, pues, algunas observaciones. Que de pronto los chicos ya no las toman, ¿no? Ya está bien, ¿no? Sí, aquí hay que se quede. A mí sí me gustó así. Así me gustó, sí. O igual me dicen, sí las voy a hacer, pero pues no las hacen. Ajá. Entonces, lo que hace de verdad a un escritor profesional es esta tercera etapa de la adecuación o de la corrección. Hay gente obsesiva en ello. El mismo José Emilio Pacheco era un personaje obsesivo con ello, ¿no? Podemos encontrar poemas que en una primera edición de un libro... ¿Cuántos cambios, sí, verdad? Sí, También, ¿sabes en qué estaba viendo en la novela esta de las batallas en el desierto? Que primero pues apareció en periódicos y eso, ¿no? Y se fue trasladando, pero si revisan en internet, ¿cuántas correcciones? Sí, y por eso lo hace grande a José Emilio, ¿no? Y a veces es cambiar nada más una coma de lugar, a veces es cambiar una palabra por otra. Lo que sí, para esto yo entiendo, se requiere tiempo, ¿no? Claro. Mencionaba mencionaba el texto de Inés Arredondo, el de Río Subterráneo, que es un texto largo además, y que sí requiere el apoyo y ciertos antecedentes, que tardó 10 años, ¿no? 10 años en salir a la luz. No significa que los 10 años lo estuviera escribiendo, probablemente lo estaba corrigiendo. ¿Sí? Igual tenemos el ejemplo de muchos otros escritores, ¿no? Hay un gran escritor norteamericano que a mí también me encanta, que es Raymond Carver, que él, según nos dice, llegaba a hacer hasta 27 versiones de un cuento. Y fíjate lo que estoy hablando. Versiones, o sea, no lo corregía, volvía a escribirlo 1, 2 o 3,
hasta 20 y tantas veces para que pudiera estar Listo listo, para él. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es lo que a mí me acontece. Soy un obsesivo de la corrección. Sí. Y por eso mis textos pues no están en muchos lados, más que en mi libreta, en mis notas. Ahora, con mucho gusto, y por tratarse de ti, Gracias. con mucho gusto comparto unos textos que también lo confieso, están en etapa de corrección. ¿Sí? No sabemos si terminen así o no, pero bueno, ya el tiempo dirá. Perfecto. Entonces, si gustas, bueno, comenzamos con este. Sí. Muy bien, va, para todos ustedes, para todos los amigos de Componentes Literarios. Como aún está en etapa de construcción, Sí. este que quiero compartirles aún no tiene título. Perfecto. El hombre era un cadáver. Se arrastraba por el fango con lentitud concentrada. Por eso nos dio lástima. No es cierto. Lo que a mí me invadió fue un sentimiento que trasciende y orada la piedad, la compasión. Todos los niños permanecimos inmóviles, expectantes. Preguntó si esta era la frontera. Lo preguntó como si exhalara el último hálito de vida que le quedara. La respuesta tardó una eternidad. No, nuestro pueblo no alcanzó a llegar a la frontera. La frontera puede verse desde aquí, pero aquí no es la frontera, murmuré con la voz de un alma profundamente herida. El hombre intenta sonreír, no lo logra. Al ondear la cabeza para agradecer, es vencido por el cansancio y se derrumba. Quise ayudarlo, no pude moverme. Desde el fango alcanzamos a escuchar una voz primitiva. No sabía que existiera esta palabra ni las siguientes. Cavernosa, inhumana. Busco a mi hijo. La guerra me lo arrebató. La guerra. Aúlla. Ahora eleva la mirada y continúa. He seguido su rastro por meses. Mi hijo, ¿alguno de ustedes lo ha visto? ¿Alguien lo vio pasar? Tiene la edad de... Es muy joven, casi un niño, es un poco mayor que tú. Un dedo huesudo me señala. Guardamos silencio. Han sido incontables niños y jóvenes, incluso hombres maduros y viejos los que han cruzado la frontera. Algunas lágrimas han dibujado delgados surcos sobre mi rostro. Son caminitos que han barrido un poco el polvo y la mugre que me enmascaran. Vemos desaparecer al hombre tras la bruma del ocaso. Lo imagino devorando el pedazo de pan que hacía unos momentos yo ocultaba entre mis ropas ajadas y que consideraba, sin duda, mi único tesoro. Entonces sonrío. Wow, cuentazo, ¿eh? De aplauso. Qué Hombre, bárbaro. gracias. ¿Tienes otro por Sí, ahí? sí, bueno. Tienes un montón, pero para compartirlo Claro, aquí claro. Componentes, Con todo gusto. cuéntanos otro. Va. Igual, texto sin título por el momento. Cada bocado tarda una eternidad en llegar a los labios para ser degustado con gran parsimonia. La mujer espera. Entiende que son solo algunos minutos los que la separan de la libertad tan deseada. El veneno ya avanza por el tracto digestivo del marido. Ha disimulado con esmero el sabor de la ponzoña. El caldo huele muy bien. El anciano sorbe. Ella necesita proceder como cada tarde desde hace 45 años. Debe ocultar todo indicio de la dicha por venir, aunque sea complicado. No es fácil mantener la atención cuando los pensamientos... El anciano
Trabajosamente se levanta y sale de la humilde cocina. Acaba de romper la inamovible costumbre. Nadie deja la mesa hasta haber consumido la taza de café. Un sacudimiento conmociona a la mujer que intenta conservar la calma. El veneno está actuando, piensa ella, y regresa a los gestos maquinales. Quizás se derrumbó sobre el piso del dormitorio. Mucho ayudaría si cae sobre la cama. No creo poder arrastrarlo al... Percibió el disparo por el ruido atronador. Sobre el plato y el mantel quedaron fragmentos del rostro. La sangre mana despacio. La cuchara permanece sujeta a la mano. El anciano sonríe. No hubo alternativa. Debí fingir, evitar mostrarle. De otro modo, siento un aturdimiento, la boca amarga, un ardor en las entrañas. No creo que ella me haya. Sería una infortunada coincidencia, justo cuando me he librado. Sería una lástima que... El anciano sucumbe. Hallarán los cadáveres semanas después. Por el hedor. Ándale, qué bárbaro. Me gustó también muchísimo Bueno, este. gracias. Y ya el último, échatelo, ándale. Un pequeño, los textos que manejo son textos breves, la mayoría. Yo Sí, trabajo sí. sobre todo mucho la minificción, que se le llama, que incluso es considerada, fíjate, ya actualmente otro género. Sí. Es decir, a la par que el cuento, la novela, la crónica, como mencionábamos, podemos ya considerar a la minificción como otro género dentro de la narrativa. Muy bien. Y esto es lo que yo trabajo sobre todo. Los tonos son distintos. A veces aquí leí dos textos pues, con un tono más o menos crudo. Pero igual hay textos más simpáticos, otros más sarcásticos, de humor negro incluso, ¿no? A ver, para cambiar de tono. Muy bien. Está sola en la estrecha y sombría habitación. No puedo verla, pero sí imaginarla. Quisiera contar una historia menos triste. No creo poder. Tanto sufrimiento me conmueve, me lacera, me derrumba. Dejo entonces la anécdota y me apresto a buscarla. Vislumbro un mapa antiguo de la derruida ciudad. Recorro los suburbios con una mirada que es más ilusión que certeza. Tengo premura por llegar a ella y abrazarla y susurrarle que todo estará bien, que el sufrimiento no es eterno, que la vida... No, esto no tiene sentido. Un narrador, así sea un narrador omnisciente, nada puede hacer para aliviar la pena de una joven que vive fuera de estas líneas. Triste, muy triste, Sí. pero está bonito. Pues Pues muy bueno, bien. sí, son ustedes los que tienen la primicia de estos textos que Muchas gracias. creo que algún día salgan por ahí. Ya verás que sí. Bueno, Están muy buenos, sí. gracias. Primeritito, muchas gracias. Gracias por esta charla, por acotarnos varias situaciones alrededor de este gran género literario que es el cuento. Y bueno, pues nada, extenderte la invitación para una próxima charla. Hombre, muchas gracias. A ver, de qué más podemos hablar acerca de la literatura, del teatro, ¿no? Que también es tu pasión. Y también, pues, de textos que nos puedas venir a leer también de Hombre, tus sí, textos, ¿no? muchas Estaría gracias, por padrísimo. supuesto. Gracias. Pero igual quisiera, pues nada más compartirles a ustedes el deseo de que se acerquen, pues, a los cuentos, ¿no? Al género cuentístico. Tenemos grandes autores. Yo nada más les dejo algunos nombres de los que se me vienen en este momento para que puedan disfrutar de todo esto. Pues está, desde luego, Edgar Allan Poe, uno de los grandes escritores. Está Chekhov, Anton Chekhov, otro grande de la literatura, Maupassant, tiene un nombre extremadamente largo, Henri René Albert Guy de Maupassant,
otro gran cuentista, digamos, estamos hablando pues del siglo XIX. Y más contemporáneamente, por favor, lean a Hemingway, a Raymond Carver, que es un gran cuentista, y más en estos momentos tenemos, bueno, hablo desde mis preferencias, por supuesto, a un gran escritor contemporáneo, que es Kiel Askildsen, un escritor ya mayor, que tiene una cuentística que desde mi punto de vista es muy, muy interesante. Igual, bueno, se quedan muchos otros autores. Sí, pero ni modo de decir Sí, todos los no que te has tenemos- leído sí, también, nos llevaría ¿verdad? todo el programa nombrarlos a todos, ¿no? Está también, por ejemplo, Rubén Fonseca, otro Sí. gran Sí, escritor sí, sí. brasileño que Me encanta murió. el de Feliz Año Nuevo. Sí, que murió además este año, Sí, el qué maestro Rubén lamentable. Fonseca, en fin, tenemos muchos. Los japoneses, los estadounidenses, los mexicanos, por supuesto. Sí, No, y no en hay que dejarlos. Latinoamérica, como sea, hay muchísimo material, muchos creadores, ¿no? Sí, sí, Y cómo que no. también actualmente han salido muchos. Y el punto es estar ahí, ¿no? Investigando a ver qué más. Así es. Pues igual si se acercan a través de tu medio, Claro. podemos generar algunas recomendaciones específicas. Sí, nos encantaría. De hecho, como aviso, componentes, ya vamos en las redes sociales pues a publicar diferentes cuentos y también, pues otras Sorpresas, diríamos. sorpresitas. Ajá, así que estén muy pendientes de las redes sociales, ya saben, en Facebook e Instagram. Y pues las demás, ¿no? Que es donde a través de ellas nos escuchan, que son YouTube y Spotify. También para finalizar este episodio me gustaría, Samuel, si nos pudieras hacer favor de decirnos tus redes sociales, en donde te podemos encontrar, para que pues la gente también se acerque a la literatura y qué mejor que a través de ti, ¿no? Hombre, muchas gracias. Les dejo una página en Facebook de entrada que se llama Literatura en Toluca. Muy bien. Ahí es una página que manejamos o que compartimos con los cursos que me permito impartir. Muy bien. Es una página, bueno, donde encontraremos anécdotas, chistes incluso, textos cortos, minificciones, definiciones también de palabras raras, etcétera. Lo que les pido para que entren a ella es que la distingan porque tenemos como imagen una caricatura en donde hay un hombre observando una jaula de estas redondas, bueno, de cúpula de pájaro, y dentro de la jaula, en lugar de haber un pájaro, está una pluma fuente. Entonces es una caricatura para que la distingan porque de pronto luego los nombres, hay varios, sí, ajá. hay varias páginas con nombres muy semejantes o idénticos. Ajá. Entonces esto se llama Literatura en Toluca. Muy Ello bien. tienes un dibujo, es una caricatura donde un hombre tiene la mano reposando en la mejilla viendo una jaula con una pluma fuente adentro. De entrada, pues ahí pueden encontrarnos y localizarnos. Pues muy bien, muchas gracias. Ahí lo tienen, componentes. Ahí pueden encontrar diferentes propuestas y también pues, el acercamiento que más nos interesa aquí al arte, a la literatura. Y pues finalmente agradecerte por haber estado aquí en este espacio, que nos hayas pues aceptado la invitación y pues muy contenta, ¿no? Muy Hombre, contenta muchas de gracias. tenerte No, aquí. el agradecido soy yo, gracias por la deferencia. Y por último, pues también les sugiero que puedan acercarse a las páginas oficiales, tanto del Centro de Actividades Culturales, el CEAC, como del Centro Cultural Universitario, Casa de las Diligencias, que son espacios de nuestra universidad, porque ahí, pues bueno, además de encontrar estos talleres literarios, también encontrarán otros muchos. Y justamente el 24 y 25 de agosto es el periodo de inscripciones, si están interesados, de estos talleres literarios que me permito, decía yo, pues coordinar en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias, que se encuentra en el centro de la ciudad de Toluca. Muy bien. Vayan a las páginas de estas instancias para que puedan acercarse. Entre. Porque además, déjame decirte, perdóname para finalizar, No te preocupes. pero lo que nos mueve es que la literatura es un espacio olvidado, no es un espacio
en el que abunden los talleres, ¿no?, literarios o de acercamiento a la literatura. Podemos encontrar infinidad de talleres de danza, infinidad de talleres de música, de artes plásticas, no se diga. Pero lo que es en el ámbito literario tenemos muy pocos espacios. Entonces la idea es que podamos ir generando pues estos ámbitos, estos ambientes, para que podamos regodearnos con este arte maravilloso que decíamos desde el inicio, entre otras cosas, es un arte sanador. Claro, ¿no? y que aparte muchas personas yo creo que tienen la espinita, especialmente en esto, ¿no? Y más que ahorita con las redes sociales y con todo, tenemos tan cerca un ordenador o algo para empezar a escribir, pero a veces nos cuesta trabajo saber cómo dirigir eso, ¿no? Claro. Y sí, es sí. me imagino que en estos talleres es una buena posibilidad para empezar, Sí, ¿no? sí, fíjate que yo tengo la satisfacción de ver el crecimiento de muchos de los chicos Mira, qué bien. que han participado, ¿no? Y que yo creo que más tarde o temprano, no todos por supuesto, pero algunos de ellos más tarde estarán ya presentándose en lo profesional, ¿no? No, Sí, pues qué sí, bueno. sí, por supuesto. Muchas gracias, Gaby. Yo te agradezco pues la invitación. Estoy muy gratamente sorprendido y agradecido. Muchas gracias. Y pues bueno, componentes literarios, a mí nada más me queda decirles y recordarles las redes sociales, que estamos como Componentes Literarios en Instagram, Facebook y pues en YouTube y en Spotify, donde nos escuchan diariamente. Y pues nada más comentarles que ojalá puedan seguirnos, compartir y darle me gusta a las páginas para que pues la audiencia vaya ampliándose. Yo soy Gaby Pérez y es un gusto volver a estar con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Componentes Literarios.